Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema vino nuevo en odres nuevos. Antes de empezar, pidámosle a Dios su bendición. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque ahora tenemos vida nueva. Y esto es por tu gracia y por la obra acabada de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por Él es que han sido perdonados nuestros pecados y somos ahora hechos hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que este estudio dé gloria a tu nombre y nos enseñe, nos consuele, nos anime. Gracias te damos. En Jesús. Amén. Mateo, el primer evangelio, fue escrito por el ex publicano, Mateo, aquel recaudador de impuestos, impío, ladrón, que vino a Jesús y fue perdonado de sus pecados. A él le interesa darnos a conocer que en Jesús podemos tener vida nueva, que podemos tener vino nuevo en odres nuevos. Entonces, Mateo presenta a Jesús en el capítulo 8 y 9, que con plena autoridad, Él, con prodigios y señales, curaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba enfermos, calmaba la tempestad. Y todo esto para confirmar sus palabras dadas en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo da las leyes del reino, que se resumen básicamente en amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Esto no se puede lograr siendo una persona religiosa, haciendo un esfuerzo sobrehumano en cumplir la ley. Se puede lograr cuando uno ha nacido de nuevo y tiene ahora el Espíritu de Dios. Por eso Mateo empieza en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 1, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Bienaventurados los que saben que son pecadores y que no pueden agradar a Dios y que vienen a Él para pedirle su gracia y misericordia y perdón de sus pecados. Y esto es en base a lo que Jesús haría en la cruz del Calvario, lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vamos a continuar ahora con el capítulo 9, en la sección que no tocamos la vez pasada, porque no habla en sí de señales y prodigios, sino del llamamiento del escritor de este evangelio, de que ahora tenemos un vino nuevo en odres nuevos y que la mies es mucha, los obreros pocos. Y Dios quiere que nosotros seamos esos obreros. Así que bueno, vamos a empezar nosotros leyendo la sección correspondiente. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio
Pueden estar de luto mientras el novio está con ellos, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esta sección nosotros vemos que a Mateo le interesa dar a conocer que Dios, Jesús, es misericordioso, compasivo. Y entonces empieza en esta sección hablando de él, de Mateo, de una manera discreta. Vamos a leer entonces esta sección que se llama el llamamiento de Mateo, y en algunos versículos haremos una pausa. Cuando Jesús se fue de allí, Jesús había estado del otro lado de Capernaum, había estado en la región de Gadara, había exorcizado 2 demonios de 2 gadarenos. Esos demonios habían entrado a un hato de puercos, los puercos se habían despeñado al lago de Galilea, se habían ahogado. Los gadarenos se asustaron y le rogaron a Jesús que saliera de su comarca. Jesús entonces regresa a Capernaum, llega a la casa de Pedro y posteriormente sale de ahí y va hacia la Vía Maris, posiblemente. La Vía Maris era un camino importante donde venían las caravanas de negocios de los comerciantes desde Egipto, pasando por Jerusalén hacia Siria y de ahí a Roma. O lo contrario, de Roma, Siria, pasaba por Capernaum, Jerusalén y Egipto. Entonces ahí Jesús se va a encontrar con otro de sus discípulos. Vamos a leer, pues, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo no se sabe a ciencia cierta si es un nombre griego o si es un nombre arameo, pero al final de cuentas se identifica a Mateo como uno de los discípulos y posteriormente como uno de los 12 apóstoles del Señor. Marcos lo menciona como Leví, hijo de Alfeo, y Lucas solamente lo menciona como Leví. Disculpen, sigo leyendo. Sentado en la oficina de los tributos. En la Reina Valera dice publicano, que es lo mismo como un cobrador de impuestos o de tributos, un trabajador de Hacienda. En aquella época lo que se acostumbraba es que Roma vendía al mejor postor en una oferta pública para que cobraran impuestos. Por lo general, estos impuestos tenían una tasa fija, pero estas personas que habían adquirido este derecho, a su vez, lo rentaban a otros, generalmente a nativos del lugar donde se cobraba el impuesto. Entonces, a Mateo le estaban rentando el derecho de cobrar impuestos. Y por supuesto, Mateo iba a cobrar un sobreimpuesto, siendo esta su ganancia. Lamentablemente, algunos publicanos o cobradores de impuestos ponían un sobreimpuesto muy alto, y esto era muy oneroso para la gente de aquellos tiempos, porque eran gente de muy escasos recursos. Posiblemente
de la pesca del lago de Galilea, también se le pagaban impuestos a Mateo. Y por supuesto los lugareños odiaban a estos hombres, porque además de cobrar impuestos muy altos, eran impuestos era dinero para Roma. Entonces eran traidores a la patria y no eran bien vistos. Sigo leyendo. Y le dijo el Señor Jesús: sígueme, y levantándose le siguió. Algunos suponen que posiblemente Mateo ya había visto a Jesús, ya lo conocía, ya había escuchado su mensaje. Posiblemente haya estado ahí en el Sermón del Monte, haya visto algunos prodigios y señales o milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Esto basado en que en el Evangelio de Juan se nos dice que hubo un primer contacto de los primeros apóstoles, de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan, con el Señor Jesús, y que posteriormente, cuando Él los llamó, estando ya en el lago de Galilea, dejaron las redes. Así que es posible que haya sido así. Como quiera que sea, en el acto, Mateo se levantó y dejó ahí la mesa con los tributos, con los impuestos, y siguió a Jesús. Sigamos leyendo. Y sucedió que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa de Mateo. No lo dice aquí, pero Marcos y Lucas sí dicen que Mateo le hizo un gran banquete a Jesús en su casa. Sigamos leyendo. He aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mientras Pedro, Andrés, Juan y Jacobo no pudieron hacerle algún recibimiento, alguna comida a Jesús, porque eran hombres de escasos recursos, Mateo, por lo contrario, era un hombre rico, posiblemente muy rico. Recordemos a Zaqueo, el cobrador de impuestos, que era un hombre muy acaudalado en base a estos impuestos o tributos que se cobraban. Así, bueno, pues le hace un banquete. Pero el punto aquí que quiere enmarcar Mateo es que invita a muchos publicanos, amigos de Mateo, que son del mismo oficio, que son mal vistos por el pueblo, que vienen siendo en la escala social lo más bajo, y también invita a pecadores, hombres que seguramente hacían negocios turbios, hombres que eran deshonestos, que cuando vendían el pescado tenían alguna balanza descompuesta para vender menos cantidad de pescado de lo que el cliente compraba. Seguramente que era gente de mala rea, de mala calaña, y esto vamos a ver que provocó escozor, comezón en aquellos que se sentían justos. Sigo leyendo. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos. Los fariseos eran un grupo religioso. Fariseos significa que son separados, gente que busca de Dios, gente que conoce de la ley de Dios, gente que trata de cumplir la ley, sí, pero llegaban a veces al punto de ser hipócritas, de hacer cosas externas para que los demás los vieran y les aplaudieran y los admiraran, pero muchas veces en su corazón había corrupción, maldad, pecado, y no buscaban de Dios de una manera sincera. Había gente, sí, poca, que buscaba a Dios de corazón. Recordemos aquel hombre que fue en la noche a ver a Jesús, Nicodemo, que pertenecía al Sanedrín, que era gente seguramente de este grupo de fariseos, pero era poca la gente que buscaba a Dios de verdad. Entonces estos hombres se asustan de ver a Jesús sentado con hombres pecadores. Ellos recordaban el Salmo 1 que dice
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para ellos esto era inadmisible. Jesús estaba sentado con pecadores. Y vamos a ver qué dice. ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Se dirigen a los discípulos. No tuvieron el valor civil de decirle a Jesús, ¿por qué comes tú con pecadores, con recaudadores de impuestos? No, van y preguntan a los discípulos. Quieren saber, pero probablemente lo que querían era desestabilizar a los discípulos, ponerlos en duda, en inquietud. Sin embargo, Jesús escucha y contesta. Sigamos leyendo. Al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Él dio un proverbio conocido en aquella época. Sí, es verdad. Los sanos no necesitan ir al médico, sino los enfermos. Entonces, sigamos leyendo. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesucristo está citando Oseas capítulo 6, verso 6. Ustedes se consideran sanos, les está diciendo. Sin embargo, no lo son, porque no son misericordiosos. Ustedes presentan sacrificios, pero eso no es lo importante para Dios. Lo importante para Dios es tu corazón, un corazón que sea misericordioso, un corazón que busque dar y no señalar. Es lo que está diciendo Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús les dice en otras palabras, si ustedes se consideran justos, deben de saber que no lo son. Pero si siguen con esa actitud, con esa creencia, entonces ustedes no son dignos de mí. Porque yo he venido a aquellos que se reconocen como enfermos, como pecadores. Hay que recordar que en el capítulo 5, cuando Jesús empieza su sermón del monte, dice, bienaventurados o muy felices, macarios, que es en griego, a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que saben que son pecadores. Y son bienaventurados porque recibirán de Dios vida nueva, vida eterna en Jesús. Sigo leyendo. Vino nuevo en odres nuevos. Esta vida nueva, esta vida eterna, es dada a aquellos que son pecadores y que reconocen su necesidad espiritual, que reconocen que ellos no pueden ser delante de Dios justos, sino pecadores, y le piden a Dios perdón de sus pecados, y por lo tanto, por la gracia de Dios, son perdonados. Y tienen ahora una vida nueva. Ahora tienen un vino nuevo, y ellos son, por decir así, odres nuevos. Tienen un corazón nuevo. Son gente que han nacido de nuevo. Entonces, leamos lo que sigue. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, Jesús está comiendo a la mesa. Y entonces llegan los discípulos de Juan y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos sí? Vamos a ver. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Más bien hemos observado que de que van de banquete en banquete. No es tanto así, pero para ellos era algo parecido. Y Jesús les va a dar la respuesta. Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Jesús es un hombre de su época, es un hombre de su cultura, y señala lo que todo el mundo conocía cuando el novio iba por la novia. El novio iba con su grupo de amigos por la novia que estaba esperando en la casa de su padre.
y la novia con sus doncellas, con sus amigas. En el camino iban cantando, iban bailando, iban tocando música, iban gozosos, alegres. Y cuando llegaban por la novia, entonces la tomaban con sus doncellas y regresaban a la casa del chico, a la casa del padre del novio. Y a ellas hacían un banquete, el banquete más espléndido que se pudiese de acuerdo a la economía de los padres. Y luego entonces nadie podía estar en ayuno, nadie podía estar de luto, nadie podía estar con cara triste, porque era un día de alegría. Empezaba a haber una familia nueva. Y Jesús es lo que está diciendo. Él es el novio y sus discípulos son los amigos del novio. Entonces no pueden estar de luto, no pueden estar en llanto, no pueden ayunar. Sin embargo, Jesús sigue diciendo, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Ahora estamos en ese tiempo en que Jesús fue llevado al cielo. Es verdad que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28 que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es cierto, Jesús está en el cielo, pero está en nuestro corazón. Sin embargo, físicamente no está con nosotros. Y nosotros ahora es cuando ayunamos. Sigamos adelante. Y nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo. Jesús vuelve a hablar en cuanto a su cultura. Era común que la gente de escasos recursos tuviese ropa que con el uso se rompía. Y entonces lo que hacía era cortar un pedazo de tela para parchar, para zurcir, para poder tapar el hoyo que se había producido en el vestido. La tela tenía que ser ya usada, porque si a alguien se le ocurría poner una tela nueva, cuando este vestido fuese lavado, entonces el pedazo de tela nuevo iba a encoger y de ahí iba a ser una rotura más grande. Por lo tanto, Jesús dice, no, hay que poner un pedazo de tela ya usado. Y en caso de que el vestido sea nuevo, entonces un pedazo de tela nuevo. Sigo leyendo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Los odres eran la piel del animal, el pellejo del animal, y estaba preparado de tal forma de que ahí se podían poner algunos líquidos, entre ellos aceite, vino, agua, leche. Y hablando del vino, el vino nuevo va a fermentar. Entonces, si se pone en un odre viejo, que ya ha sido estirada la piel, que ya se ha adelgazado por la misma fermentación, va a estallar ese odre y se va a perder tanto el odre como el vino nuevo. Entonces, Jesús dice, no, el vino nuevo en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos. Hablando de que nosotros, que somos ya ahora hijos de Dios y que tenemos el Espíritu de Dios, necesitamos un corazón nuevo. Y es lo que hace Dios. Dios nos da, como dice en Jeremías, un corazón de carne y nos quita un corazón de piedra. Esto de una manera metafórica. Y entonces nos da una vida nueva y ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a vivir una vida en santidad. Las personas que son religiosas, vamos a decirlo así, que están en un odre viejo, no pueden recibir la vida nueva. Tienen que venir a Jesús y nacer de nuevo. Por eso es que desde ese entonces, aunque siempre la persona religiosa trata de cumplir la ley y no puede, mientras que la persona que ha nacido de nuevo, que es un cristiano genuino, sincero, real, esa persona va a cumplir la ley de Dios, va a vivir conforme a los mandamientos de Dios, va a vivir en santidad. Es un vino nuevo, ¿sí? Y que no va a romper los odres viejos. Sigo leyendo. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ahora vamos a pasar a la tercera sección. La mies es mucha, los obreros pocos.
El Señor Jesús terminó su sermón del monte. Ahora ha hecho milagros. Mateo los agrupa, capítulo 8 y 9, en tres grupos de tres señales o prodigios o milagros de cada uno. En total, Mateo, en capítulo 8 y 9, describe 9 milagros. Ya Jesús va a pasar a mandar a sus discípulos, a sus apóstoles, por todo Israel, de dos en dos, a predicar el Evangelio. Y, por lo tanto, Él empieza a introducir lo siguiente. Vamos a ver qué dice. Y Jesús recorría, ya después de esto, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, o sea, pueblos pequeñitos, enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas eran lugares de culto, lugares donde se hacían reuniones, como pequeños templos, en donde no se hacían sacrificio alguno, pero sí se estudiaba la Torah, la ley de Dios. Las reuniones las hacían los judíos los sábados. Y era en esas reuniones que Jesús iba y predicaba el Evangelio. Además de predicar por las calles y por los sembradíos, por los caminos. Sigo leyendo. Proclamando, ¿qué es lo que predicaba Jesús? El reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense. Metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud. Pecabas, ahora no pecas. Ahora obedeces a Dios. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Entonces dice, y viendo las multitudes, esto ya es en otro momento, ver las multitudes. ¿Y qué dice Mateo? Tuvo compasión de ellas. Compasión significa sentir la desgracia, la necesidad, el dolor, la tristeza de la persona. En otras palabras, ponerse en los pies, en los zapatos de esa persona. Jesús así siempre lo hizo y lo hace. Se pone en tu necesidad, en tus zapatos. Te comprende. Sábelo por lo que estás pasando. Porque estaban angustiadas estas personas, estas multitudes, y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Para el judío, la imagen del pastor era muy claro, muy nítido. Sabían que Dios es su pastor. Así lo escribió David, Salmo 23. Jehová, Dios, es mi pastor. Así, bueno, pues, cuando los primeros creyentes que leyeron este evangelio sabían que Jesús es Dios y que este Dios es su pastor, porque veía las ovejas que estaban abatidas y angustiadas, y Él es el pastor de estas ovejas para darles vida, vida nueva. Sigamos leyendo. Entonces dijo a sus discípulos, aquí es cuando Jesús los está preparando para enviarlos en el capítulo 10 a compartir el evangelio por todo Israel. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú y yo somos hijos de Dios y nosotros tenemos la obligación de compartir el evangelio a los que nos rodean. No es necesariamente que vayamos del otro lado del mundo, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de escuela. Hay que recordar que el Señor Jesucristo, cuando ya iba a ascender al cielo, dio su último mandamiento: id por todo el mundo y proclamad el evangelio. Entonces, tú y yo estamos obligados a compartir el evangelio a todos los que nos rodean. Si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, que nos exhorte, que nos enseñe para hacer tu santa y buena voluntad. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Gracias por estar con nosotros. Los martes a las 6 de la tarde te seguimos invitando Facebook Live
6 de la tarde, todos los martes. Acompáñanos. Entras y escribe tus peticiones y con gusto oramos por tus necesidades. Te recuerdo, Facebook y en YouTube, seguimos, por favor, a las 7 de la noche, todos los martes, jueves y sábados. También suscríbete si no lo has hecho, comparte, muy importante, y ve los videos anteriores si alguno no lo has visto. Dios te bendiga. Muchas gracias.